El nacimiento es la rueda motriz de todos los males. Creo que los bebés lloran cuando nacen porque nacen con el conocimiento de todo lo terrible que les va a pasar. Por eso nunca tuve hijos. Cada vida es una sentencia de muerte. Simplemente lo olvidamos más tarde en la vida, como los sueños que perdemos en el momento en que nos despertamos. La procreación es algo imposible para mí. Nunca me perdonaría por poner a alguien en el corredor de la muerte. La vida y la perpetuación de la vida es un error, de hecho, el error es estar vivo, y luego mediante la procreación, agravar ese error y producir más tragedia y dolor. Dado que la vida es sufrimiento, el mayor crimen sería la procreación. Eran buenos budistas, y todo buen budista sabe que engendrar es simplemente un asesinato pospuesto. La vida está sujeta al sufrimiento, el hombre engendra hijos y, por tanto, es la causa de la vejez y la muerte. Si tan solo se diera cuenta del sufrimiento que agregaría con su acto, desistiría de la procreación de niños, y así detener la operación de la vejez y la muerte. Nunca había querido tener hijos, eso es algo de lo que estoy orgulloso. Los padres son delincuentes irresponsables. Denuncio a mis padres, progenitores malditos, soy amargamente incapaz de perdonar a mi madre por traerme al mundo. El reconocimiento de que el hecho de existir es siempre un daño grave, lleva a la conclusión de que haber llegado a existir es realmente mala suerte. Denuncia a sus padres como progenitores malditos y es amargamente incapaz de perdonar a su madre por traerlo al mundo. En privado, expresaba una ira pasiva hacia quienes insistían en tener familias. La procreación suele ser la consecuencia del sexo más que el resultado de una decisión de dar existencia a las personas. Aquellos que de hecho deciden tener un hijo pueden hacerlo por varias razones, pero entre estas razones no pueden estar los intereses del niño potencial. Uno nunca puede tener un hijo por el bien de ese hijo. Es curioso que, si bien las buenas personas hacen todo lo posible para evitar que sus hijos sufran, pocos de ellos parecen darse cuenta de que la única forma garantizada de prevenir todo el sufrimiento de sus hijos es no traerlos a la existencia en primer lugar. Suponiendo que cada pareja tiene 3 hijos, los descendientes acumulados de una pareja original durante 10 generaciones ascienden a 88.572 personas. Eso constituye una gran cantidad de sufrimiento evitable e inútil. Sin duda, la responsabilidad total de todo esto no recae en la pareja original porque cada nueva generación se enfrenta a la decisión de continuar con esa línea de descendientes. Sin embargo, tienen cierta responsabilidad por las generaciones que siguen. Si uno no desiste de tener hijos, difícilmente puede esperar que sus descendientes lo hagan. El nacimiento es un daño grave, en parte porque el daño de la muerte es inevitable. Procrear es participar en una especie de ruleta rusa, pero en la que el arma no apunta a uno mismo, sino a su prole. Usted desencadena una nueva vida y, por lo tanto, la somete al riesgo de sufrir un sufrimiento indescriptible. Los humanos son una especie profundamente defectuosa y destructiva que es responsable del sufrimiento y la muerte de miles de millones de otros humanos y animales no humanos. Si ese nivel de destrucción fuera causado por otra especie, recomendaríamos rápidamente que no aparecieran nuevos miembros de esa especie. Pero, ¿cuántos productores más de excrementos y orina, flatulencia, sangre menstrual y semen, sudor, moco, vómito y pus realmente necesitamos? ¿Cuánto más desechos humanos necesitamos procesar? ¿Cuántos cadáveres más necesitamos deshacernos? Sería una mejora estética si hubiera menos gente. Nuestros padres, como los suyos antes que ellos, fueron culpables del delito de procreación, que significa el delito de crear infelicidad, de conspirar con otros para aumentar la infelicidad de un mundo cada vez más infeliz. Engendrar, porque uno ya no quiere estar solo, otro solo, esto es criminal. Mi reflexión sobre lo que sufro solo me incita a culpar al que me engendró. Y les di paz a mis hijos, porque están en la dicha de la inexistencia que sobrepasa todos los placeres de este mundo. Mi vida es una broma estúpida y rencorosa que alguien me ha gastado. Quien da a luz hace un sacrificio a un dios salvaje que es la vida. Somos reacios a tratar el nacimiento como un flagelo, no se ha inculcado como el bien soberano, no se nos ha dicho que lo peor llegó al final, no al principio de nuestras vidas. Sin embargo, el mal, el verdadero mal, está detrás, no delante de nosotros. Lo que escapó a Jesús no escapó a Buda, si 3 cosas no existieran en el mundo, o discípulos, el perfecto no aparecería en el mundo. Y por delante de la vejez y la muerte coloca el hecho del nacimiento, fuente de toda enfermedad, de todo desastre.
Emil Cioran, el problema. Si tienes miedo a las enfermedades, si tienes miedo a la muerte, deberías contemplar de dónde vienen. ¿De dónde vienen? Surgen del nacimiento. Así que no estés triste cuando alguien muere, es solo la naturaleza, y su sufrimiento en esta vida ha terminado. Si quieres estar triste, ponte triste cuando nazcan las personas, oh. No, han vuelto. Van a sufrir y morir de nuevo. Nuestro nacimiento y muerte son solo una cosa. No puedes tener uno sin el otro. Es un poco gracioso ver cómo en una muerte la gente está tan llorosa y triste, y en un parto que feliz y encantada. Es una ilusión. Creo que si realmente quieres llorar, entonces sería mejor hacerlo cuando naciera alguien. Llora desde la raíz, porque si no hubiera nacimiento, no habría muerte. ¿Puedes entender esto? Budismo, el último intento de poner fin al nacimiento. Eso es el nirvana. No habrá más nacimiento, diría el ángel del apocalipsis budista. Un hombre verdaderamente honesto y responsable preferiría no nacer. Dar a luz a aquellos que solo pueden sufrir muchos años y morir. Me parece que es simplemente propagar la muerte y multiplicar el asesinato. Matar a alguien y dar a luz a alguien son dos acciones violentas. La víctima de un homicidio siempre está indefensa, pero nunca tan indefensa como la víctima de un parto. El parto derrama tanta sangre inocente como un homicidio. Si la procreación es una elección libre, entonces la vida es un dolor fundamentalmente innecesario. Son largas pero vale la pena guardar. La fórmula del parto es, que continúe la situación actual. Increíble mensaje. Olvídate del sufrimiento, deja de rebelarte. Esto significa aceptación de todo lo que sucede, sugiere que la existencia tiene un valor indiscutible. También resulta que la existencia no es tan independiente de nuestra voluntad como podríamos pensar, pero somos nosotros los que hacemos el gesto final de consentimiento. Y por tanto, somos responsables. La filosofía del acto de dar a luz es antisocial, porque sugiere que el mundo no requiere mejoras, y toda la dificultad es que debe ser aceptado. También es amoral, porque requiere que nos aceptemos a nosotros mismos. Elimina la supuesta culpabilidad y previene las acusaciones. Ni siquiera intenta escalar el andamiaje de principios morales decentes, ni intenta diseñar la justicia social. Estos proyectos son demasiado sofisticados, demasiado distantes para ser leídos desde la entrepierna. Sin embargo, la falta de sutileza moral no corta el camino de las consecuencias metafísicas. Con mis palabras un poco. Todo el que ha nacido está sujeto al dictado del nacimiento. Los padres imponen la vida. La vida no es un regalo, es una imposición. Ya que el bebé no tiene la oportunidad de aceptar o rechazar dicho regalo. La creación de una nueva criatura es indiscutiblemente un acto de capricho, la creación conduce a una deportación forzada de la criatura a la vida, la criatura es arrojada a la vida. La criatura se ve obligada a entrar en la vida, es arrastrada, inocentemente condenada a vivir. Toda vida comienza con una violación de la voluntad del recién nacido. Mis palabras. La vida no es un regalo porque los regalos te hacen más rico o menos pobre, pero la vida al contrario, te llena de necesidades que antes no tenías. El nacido no sería menos pobre sin ese regalo entre comillas. O sea, la vida es lo contrario a un regalo. Interesante. Durante 1300 años hubo grandes movimientos dentro de la Iglesia, o en competencia con ella, que enseñaron que la procreación era mala: gnosticismo, maniqueísmo, priscilianismo, bogomilismo, catarismo. Sin embargo, una doctrina herética mencionada por Teofilacto es de origen no pauliciano. Los herejes, escribe, rechazan el matrimonio legal y sostienen que la reproducción de la especie humana es una ley del demonio. Este ascetismo exagerado y distorsionado, esencialmente característico del bogomilismo, es una consecuencia lógica del dualismo metafísico, según el cual la materia, producto del principio del mal, es fuente de limitación y sufrimiento para el alma divinamente creada, de ahí que el matrimonio, como medio de reproducción de la materia, sea condenado y evitado. Muy bueno y profundo es el pensamiento, nadie aceptaría la vida como un regalo si pudiera decidir. Séneca fue quien lo dijo y yo estoy de acuerdo con él. Imagínense un alma preexistente, en toda su tranquilidad,
que esté informada de lo que conlleva la vida del hombre y de los males a los que está sujeto, se negaría a entrar en un cuerpo. Mientras tengan el deseo de matar, no perderán el deseo de procrear. El hombre se atreve a dejarse ser cruel, cuando ya ha cometido, tranquila y repetidamente, el acto más crudo de todos, engendrar, condenar seres que no existen o sufrir los horrores de la vida. La inmoralidad de la procreación alabada como consciente es esta: aquí el crimen de hacer un hombre, de introducir más maldad y dolor en el mundo no se hace inconscientemente en éxtasis y drama en la oscuridad de la cópula, sino que se premedita fríamente. Entonces la gente no es más cautelosos y repiten el acto hasta llegar a la meta. Pero hay algo aún peor: la procreación artificial, el semen helado, donde sin el manipulador y la barriga horrorizada por lo que hacen, carece incluso del deleite que es alguna circunstancia atenuante. O, los proveedores de carne viva a los hornos del dolor. De bienestar animal. Debemos hacer todo lo posible para minimizar el sufrimiento de los animales que ya existen, pero también debemos considerar poner fin a la cría de animales en cautiverio. Esto asegurará que se creen menos seres sintientes que sufren, disminuyendo así la cantidad total de sufrimiento. Procrear es amar el flagelo, buscar mantenerlo y aumentarlo. Tenían razón aquellos antiguos filósofos que identificaban el fuego con el principio del universo, y con el deseo, porque el deseo quema, devora, aniquila, a la vez agente y destructor de los seres, es sombrío, es infernal por esencia. Si el apego es un mal, debemos buscar su causa en el escándalo del nacimiento, porque nacer es estar apegado. El desapego debe entonces aplicarse para deshacerse de las huellas de este escándalo, el más grave e intolerable de todos. Todo queda maravillosamente claro si admitimos que el nacimiento es un acontecimiento desastroso o al menos inoportuno, pero si pensamos lo contrario, debemos resignarnos a lo ininteligible, o engañar como todos los demás. Si es cierto que por la muerte volvemos a ser lo que éramos antes de ser, ¿no habría sido mejor atenerse a esa pura posibilidad, no apartarse de ella? ¿De qué sirvió este desvío, cuando podríamos haber permanecido para siempre en una plenitud no realizada? Estaba solo en ese cementerio que dominaba el pueblo cuando entró una mujer embarazada. Salí de inmediato, para no mirar de cerca a este portador de cadáveres, ni para rumiar el contraste entre un útero agresivo y el gastado por el tiempo. Tumbas, entre una falsa promesa y el fin de todas las promesas. Esa tenue luz en cada uno de nosotros que se remonta antes de nuestro nacimiento, a antes de todos los nacimientos, es lo que debemos proteger si queremos reunirnos con esa gloria remota de la que nunca sabremos por qué nos separamos. Cuando todo hombre se haya dado cuenta de que su nacimiento es una derrota, la existencia, soportable al fin, parecerá el día después de una rendición, como el alivio y el reposo de los conquistados. No nacer es sin duda el mejor plan de todos. Desafortunadamente, no está al alcance de nadie. He dicho más de una vez que se puede tener una visión del mundo postsexual, la visión más desesperada que es posible, la sensación de haber invertido todo en algo que no valía la pena. Lo extraordinario es que estamos ante un infinito reversible. La sexualidad es una inmensa impostura, una gigantesca falsedad que invariablemente se renueva. La única razón por la que me halaga es que comprendí muy temprano, antes de los 20 años, que no se debe procrear. Mi disgusto por el matrimonio, la familia y todas las convenciones sociales tiene su origen en esto. El crimen es transmitir las propias flaquezas a otra persona, obligar a alguien a experimentar las mismas cosas que nosotros estamos viviendo, obligar a alguien al vía crucis que puede ser peor que el nuestro. Nunca podría estar de acuerdo en dar vida a alguien que hereda desgracias y maldades. Todos los padres son personas irresponsables o asesinas. La procreación debe pertenecer solo a las bestias. La lástima te hace no querer ser un progenitor. Esta es la palabra más cruel que conozco. Una vez más, quiero rezar, llorar. Disolverse, ser nada, volver al cero inicial de antes del nacimiento. Con lo que sé, con lo que siento, no podría dar la vida a alguien sin caer en una total contradicción conmigo mismo, sin ser intelectualmente deshonesto y sin cometer un delito moral. Es interesante que esta actitud en mí sea realmente antigua, ya que la tenía antes de cristalizar mis pensamientos sobre este tema. Empecé a sentir repugnancia por la procreación muy temprano, fue una respuesta a mi horror, no solo, para el horror de la vida y la sed de ella. Nunca acepté el sexo más que por placer. Su propia función siempre creó en mí una aversión insuperable.
Nunca aceptaría voluntariamente asumir la responsabilidad de mi vida. El problema de la responsabilidad solo tendría sentido si se nos pidiera una opinión antes de nuestro nacimiento y si accediéramos a ser quienes somos. Es la medianoche. Me siento solo ante la desesperación más fuerte que yo. Y de nuevo me refugio en el tiempo antes de nacer. No odio la vida ni deseo la muerte, solo lamento haber nacido. Prefiero el no nacimiento de la vida y la muerte. La dicha del no nacimiento. Cuanto más vivo, más voluntariamente me entrego al gozo del no nacimiento. Hasta aquí Cioran. En su novela Los que se alejan de Homelas, Ursula K. Le Guin describe una ciudad donde la buena fortuna de los ciudadanos requiere que un niño inocente sea torturado en un lugar secreto. Le Guin 1973. El niño representa simbólicamente la inocencia de los que sufren extremos. Los que se alejan de Homelas son las personas que niegan el mundo. Los asociaremos con los monjes budistas en este artículo, es decir, con la falta de hijos y el retiro. La metáfora sugiere que la felicidad individual es ambivalente. La alegría de la mayoría está a costa de una minoría que sufre, uno no es posible sin el otro. No hay duda de que el sufrimiento humano en este mundo es causado por la procreación, pero la relación es indirecta. Los padres participan en un sistema inmensamente complejo de interacciones y probabilidades. A menudo, un evento contingente decide quién se convierte en víctima. Como consecuencia, los participantes niegan la responsabilidad de los resultados del sistema, un fenómeno que también se conoce en el contexto de la violencia estructural. Galtung 1969. Si la raza humana fuera una raza comprensiva, podría alejarse de Homelas. Bruno Contestabile, La negación del mundo desde una perspectiva imparcial, 2016.